Bien. Y bueno, no sé si qué han hecho de práctico 6, si hay alguna cosa con la que estén teniendo dificultades. Ayer creo que fue que vi en el foro, había alguien que estaba teniendo dificultades con hallar una parametrización, pero en realidad no ofrecía mucho misterio, algo que estuvimos hablando en el mes pasado. Ahí dice nada por ahí. ¿Podemos hacer el ejercicio 7? El 7, a ver, vamos a ver. Sí, a ver cuál es. Encontrar la masa. Ah, bien, sí, hagámoslo. Sí, tenía ganas justamente de hacer alguno de esos, de hallar masas de cosas. Porque yo hice la intersección de las dos superficies y después mucho más que eso, como que no me di cuenta cómo seguirlo. ¿Hiciste lo que, perdón? Me colgué mirando el letra. Había que hacer la intersección de estas dos superficies. Ahí va. Y no me di cuenta cómo hacer una parametrización de eso. Ahí va. Bueno, vamos a buscar una parametrización. Sí, a veces ahí está la magia del asunto, digamos, encontrar una parametrización conveniente. Bueno, hacer ese ejercicio entonces. Que justamente es no era el que tenía como guionado, pero me gusta, porque es parecido a lo que yo quería hacer. Yo pensaba de Sensei, pero es similar. O sea, quería hacer alguno de estos de hallar densidades, porque decían hallar masas a partir de densidades. Porque el tema me parece una aplicación dentro de lo sencillo, una aplicación interesante de las integrales de línea. ¿Sí? La idea como concepto general, estoy de cámara con una cortina para construir. La idea como concepto general es que si tenemos un objeto, le hace un cable, creo que es acá, sí, un cable, ¿sí? O sea, un objeto que es como una especie de cilindro, no sé, es una curva, pero con masa, ¿sí? Y esa masa tiene una cierta densidad, es decir, una cierta masa por cada unidad de longitud. Bueno, uno puede, haciendo la integral de línea de la densidad, a lo largo de la curva, obtener la masa total. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en este ejercicio, que es el ejercicio 7. El título. Ejercicio 7. ¿Sí? Así que a poner los datos que tenemos. El cable que tenemos en este caso está dado a través de la ecuación implícita, o sea que la parametrización la tenemos que encontrar nosotros, y eso es parte de la dificultad. De hecho, la ecuación implícita que nos dan es, la letra, es la ecuación de la esfera unitaria, y el plano x más y más z igual a 0. ¿Sí? Pues tenemos un cable, yo voy a escribir acá como muy esquemático los datos de la letra oficial la tiene en el práctico. ¿Sí? Lo pongo así, medio cavernícola, pero es el cable, intersección. O sea, la curva que tenemos es un cable que está para que podemos parametrizarlo como la intersección de la esfera unitaria, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1, y el plano x más y más z igual 0, ¿no? Así es. Ahí. ¿Sí? Es un plano que pasa por el origen, ¿sí? Como así. En particular, esto va a ser una circunferencia. Claro que está bueno darse cuenta, y es útil darse cuenta. Ahora estoy seccionando una esfera, es un casco esférico, con un plano. Con un plano que además es un plano que efectivamente corta plenamente de la esfera. No es que está por ni lejos de la esfera ni tangente a la esfera. Corta a toda la esfera. Es más, si lo miramos con un poco más de detenimiento, me animaría a decir que corta diametralmente a la esfera. Pero por lo pronto, con saber que es una circunferencia, ya creo que está bueno tener eso claro. Es una circunferencia. Eso no es dice la letra, pero si no lo dice la letra, ya lo saben. No lo dice. Lo que nos dicen es que la densidad del cable está dada por la función ρ. Voy a escribir acá, así que tengo espacio para trabajar. Densidad es la función ρ, que depende de x y z. Es decir, la densidad no tiene por qué ser constante en el cable, ni mucho menos. Y en este caso no lo es. En este caso depende de x. Y es x al cuadrado.
¿tá? No pongo unidades acá, pero cuando digo x al cuadrado, lo que estoy diciendo es x al cuadrado gramos por unidad de longitud. No sé, la que sea, centímetros, milímetros, no sabemos. Bueno, una unidad de longitud que estamos considerando, x cuadrado gramos por unidad. Y bueno, lo que queremos hacer es la masa total, si no me equivoco. Yo miro, vengo muy a menudo porque estoy mirando la letra y porque además quiero echar el chat. Ahí va, Martín dice que sabe cuánto da 4B. Ahora terminamos y lo comentamos. El 4B lo hicimos la vez pasada. Si quieres saber cuánto vale el 4B, te lo digo así súper cortito. Espera, porque lo tengo acá como lo hicimos. Ah, no, porque no lo hicimos. No, mala mía. Lo hicimos fue parametrizarlo. Voy a decir cuál era la parametrización. Sí. Pero te digo, 4B. Acá. Da 2 por raíz de 2pi. Ya, fin de paréntesis con respecto a 4B. Así que bueno, primera cuestión que tenemos que resolver para esto, o sea, la idea es, si queremos hacer la masa total, lo que vamos a necesitar es parametrizar esa curva. ¿Sí? Ahí va, es la masa, lo que nos pide, estaba diciendo que nos pide por la masa. Entonces, la masa que estamos buscando va a ser, si le llamo C a este cable, C cursiva, entonces, lo que yo quiero es la integral en C de la función ρ. Aquí la integral de línea de la función densidad a lo largo de la curva C. Para lo cual necesitamos alguna parametrización. Ya saben, y si no saben, recuérdenlo, que la integral de línea de un campo escalar como este es invariante por parametrizaciones. O sea, yo elijo una parametrización regular. No importa cuál sea, la integral me va a dar lo mismo. Eso a primera vista no es obvio, es deseable, pero no es obvio, pero se prueba fácil. Y por lo tanto, bueno, eso nos da cierta libertad a la hora de elegir la parametrización, que bueno, nos conviene intentar aprovecharla y elegir la parametrización de manera conveniente. Digamos, ¿sí? Esto que voy a decir ahora es un mini paréntesis, no me quiero pasar mucho en esto, porque ya la vez pasada es un poco de énfasis en esta idea, pero bueno, hay mucha gente que no estaba, y este ejercicio nos pone un poco esto sobre la mesa otra vez. ¿Sí? Que es lo siguiente, a veces uno puede verse tentado de decir, bueno, una forma posible de parametrizar es decir, intento despejar una variable en función de las otras, es decir, intento dejar, por ejemplo acá, digo, bueno, despejo, no sé, z en función de x, y acá despejo no sé, y en función de x, z está despejado, entonces me queda todo, o sea, dejo todo en función de la misma variable, ponerle x, no importa cuál. Y después eso me permite parametrizar. ¿De qué manera? Diciendo, bueno, mi curva va a ser alfa de t igual, esto no lo escriban, es un garabato que voy a hacer, igual a t, acá pongo y en función de t, o sea, y en función de x, pero con t, y acá pongo z en función de x, pero con t. Eso es una forma de parametrizar que, como poder, siempre se puede, o casi siempre se puede, en la medida que puedan despejar, pero muchas veces, y esta es una de esas veces, no nos da una parametrización muy amigable, que digamos, a la hora de hacer las cosas. ¿Sí? Sobre todo porque acá van a aparecer raíces cuadradas, y después hay que integrar eso, y no queremos ir por ahí. Por lo menos no en principio. ¿Sí? Así que bueno. A mí por lo menos una cosa que me prende una lucecita de esto es que tengo la ecuación de una esfera. ¿Sí? Cuando tengo la ecuación de una esfera, o de un cilindro, o de algo de eso, me da ganas de trabajar con trigonométricas. ¿Ok? Diría coordenadas polares, que estamos trabajando en R3, entonces no son exactamente las coordenadas polares en el sentido que tenía de cálculo en varias variables. Pero podemos mantener un poco el espíritu, digamos.
de eso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es pensar, entre todos, en una parametrización que esté, la parametrización que nos resulte adecuada para después hacer las cuentas. Entonces, hallemos, hasta acá son los datos, a ver, yo digo, bueno, hallemos alfa, una parametrización bonita, por favor, para la curva, para el cable, para C. Nadie dice nada. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un dibujito. A ver, quiero como transmito esta idea, pero si yo dibujar en 3 dimensiones se me da bastante mal. Voy a hacer el mejor esfuerzo. Voy a intentar dibujar como no sé, voy a intentar dibujar un cacho de esfera. El cacho de esfera que está en el primer cuadrante, por más que no es eso nada más lo que tiene la curva, ya si pongo a dibujar el cacho de la esfera, se va. Sí, esa parte está en el primer cuadrante, pero además, acuérdense que el plano este, más y más da igual 0, es como que viene, pasa por el origen en particular, ¿sí? Y va a cortar a mi esfera en algo que me va a quedar más o menos así. No me va a salir esto de expresión, pero bueno, el dibujo no me va a salir. No voy a hacer así porque va a estar todo deforme. Lo que quiero observar es que me va a quedar una circunferencia, que me quedó toda abollada, o sea, la elipse parece una elipse porque está como dibujada con, intenté dibujarla con perspectiva, ¿sí? Pero es una circunferencia que está contenida en este plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy tratando de hacer es llevar este problema, por decirlo de alguna manera, como a R2. Es decir, pensar en que estamos trabajando. Pues si yo pienso que estoy trabajando sobre este plano, por ejemplo, entonces, sobre el plano x más y más igual 0, entonces ahí el problema es como un problema de la circunferencia del plano. ¿Y cómo parametrizar la circunferencia del plano? Con coordenadas polares. O sea, cuando digo coordenadas polares quiere decir uso coseno de t, seno de t. O r coseno de t, seno de t, si el radio es otro. ¿Sí? Pero bueno, acá no estamos exactamente en R2, pero podemos hacer algo que nos lleve a algo parecido. Entonces, aunque parezca que yo haya hecho apología de lo contrario, vamos a probar a despejar acá. Por ejemplo, z. ¿Sí? Z en función de xy, y después sustituir acá. Lo que nos va a quedar probablemente va a ser la ecuación, ahí sí, la ecuación de una circunferencia de R2. Entonces, yo puedo escribir la curva C también como de esta manera. Yo puedo decir, bueno, mi circunferencia es mi curva C, que es la circunferencia. La puedo ver como que esta ecuación la puedo escribir como, voy a escribir arriba, porque en realidad es la que me sirve despejar primero, z igual menos x menos y, y esto allá arriba me va a quedar, z cuadrado va a ser, esto va a quedar, no contengo que esto va a quedar de cuadrado. Porque queda claro, pero igual no importa, creo que no es un problema eso. Vamos a ver, me va a quedar z cuadrado, el cuadrado de esto, o sea que me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más 2 por x por y. ¿Sí? O sea que todo esto de acá me va a quedar. Lo escribo una vez así entero y después lo juntamos un poco. Voy a dejar un poco más de espacio porque voy a utilizar x cuadrado más y cuadrado y después más z cuadrado, que dijimos recién que era x al cuadrado, así que permítanme poner un 2 acá, más y cuadrado, permítanme poner un 2 acá, más porque es menos por menos, 2 por x por y. ¿Sí? Esto es igual a 1.
A ver si me lleva a algún lado. Pero yo cuando lo pensé que me olvidé de todo el producto y pensé que iba a quedar todo mucho más. Iba a quedar mucho más evidente la circunferencia. Porque en realidad. La otra forma que tenemos de hacerlo, si no, es pensar, quería un poco evitar eso, pero capaz que es lo más elegante, es pensar, elegir un par de vectores que formen una base de este plano, y usar eso en vez de este despeje. Capaz que es mejor por ahí. ¿Sí? Mejor por ahí, porque si no acá tendríamos, o sea, podemos completar cuadrados, pero ya no nos va a quedar tan evidentemente coordenadas polares como yo quería. Así que si permítanme borrar esta observación, porque en realidad pensé que nos iba a llevar a un lugar más lindo del que nos iba a llevar. No dice nada. No, está. Entonces, digamos esto. Yo digo, bueno, tengo, acá está el origen, sí, acá está el origen, ponele. Bueno, no, acá está el origen en el centro de la circunferencia. ¿Sí? Esta circunferencia está contenida en este plano de acá. Entonces yo puedo decir, bueno, cualquier punto que esté en este plano, o sea, lo que decir es el 1. Cualquier punto que esté en este plano, en particular cualquier punto de la curva, yo lo puedo escribir como combinación lineal de una base de dos vectores que estén en una base, por ejemplo, ortonormal. Ortonormal digo por conveniencia nada más, ¿no? Una base ortonormal de este plano. ¿Sí? Espacio vectorial. Cuando digo base ortonormal, que es dos vectores perpendiculares que estén en el plano. Cualquiera podemos dar uno completo si quieren. Así que bueno, hagamos esto. Entonces vamos a considerar dos vectores, llamémosles U y B, que formen una base ortonormal del plano. Voy a poner del plano, sobreentendiendo que estoy hablando de este plano, del plano que estamos trabajando. Lo digo, más fácil. X más Y más Z igual 0. ¿Sí? O sea, este plano es un espacio vectorial, así que tiene sentido en una base ortonormal. ¿Está? Creo que no es especialmente relevante cuál sea esa base, pero si quieren, para más tranquilidad, lo hallamos. ¿Cómo sería? Díganme si quieren ustedes una base ortonormal de este plano. Por ejemplo, puedo decir, bueno, si yo quiero que tiene que ser un vector que esté en este plano y que tenga norma 1 y después uno que sea perpendicular a ese y que también tenga norma 1. Yo qué sé, puedo agarrar. Pongo x igual 1, tengo que poner y igual menos 1. Eso no va a ser ortonormal, tengo que normalizarlo. ¿Sí? Pues tengo que dividir entre raíz de 2. ¿No? Entonces, por ejemplo, U podría ser, dije recién, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, y 0. Yo elegí uno que fuera
horizontal. Quiero dejarlo acá, pero me va a quedar. Menos 1 es x para allá, perdón, y y para abajo. O sea, sería este de acá. Está, aunque la perspectiva es engañosa, pero está, no dibujé los ejes, pero está en el piso este vector. Sí, acá está, está un eje, pero está sobre el plano en sí. Porque z es igual a 0. Y por otro lado, yo puedo agarrar igual lo que es. Sí, además completo también. Si fíjense que este vector tiene norma 1, ¿verdad? Si yo hago la norma, hago este cuadrado más este cuadrado, me da un medio, más un medio, me da 1, tomo la raíz, me da 1. Lo digo también para chequearlo yo, porque soy capaz de equivocarme con estas cosas. ¿Sí? Así que este vector tiene norma 1 y tengo que agarrar uno ahora que sea perpendicular a él. Yo qué sé. P, que sea, tiene que tener producto escalar 0 contra este. Así que podría ser. A ver. Menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. No. Pensando un vector que me sirva. Que sea ortonormal. Todo por no ser un sistema de ecuaciones, es vagancia de cuentas, ¿no? Pero buscar un vector que sea. Si quiere alguno de ayudarnos a las cuentas, más fácil. Podés, Pero, o sea, tenés el si no, vector normal también, al plano. tengo el vector normal al plano, ¿cierto? El 1, 1, 1. Capaz Sí. que podés Sí, el 1, 1, 1 es conseguir normal el al B de ahí. plano. Ah, está bien, porque puedo hacer el. Sí, es el producto escalar. El producto vectorial. Sí. Está bien, Vectorial, me sí. gusta. Es elegante. Yo pensando en hacer un sistema, es cierto. Claro. Se da cuenta lo que dice, bueno, el 1, 1, 1, las coordenadas de esto, es normal a este plano, entonces el producto vectorial del 1, 1, 1 con esto va a ser perpendicular a ambos vectores, a este y al 1, 1, 1 en particular a este. O sea, que sea perpendicular al 1, 1, 1 me garantiza que está en el plano, y que sea perpendicular a este lo que estoy buscando. O sea, es una manera elegante de encontrar el B. Está muy bien. Hagámoslo. Hagámoslo si ya lo encontramos. Tenemos la base ortonormal. Después, bueno, si no nos va a dar norma 1 porque 1, 1, 1 no tiene norma 1, pero eso es más fácil de arreglar. Se normaliza y listo. Está bien, justo. Entonces hagamos eso. Digo, bueno, como cuenta auxiliar, si bien la escriben, si bien no la escriben, lo que vamos a hacer es el producto vectorial de esto con 1, 1, 1. Me queda E1, E2, E3. Acá me va a quedar 1 sobre raíz de 2. Es más, si quieren, solo por ganancia para escribir, como en realidad no me importa la norma, pues puede tener que normalizar, voy a poner 1 menos 1, 0. Es lo mismo, bien, la misma dirección. Sí, a mí lo que acá es encontrar la dirección de 1, 1, número, solo para no escribir raíces porque me quede más línea de cuenta. ¿Sí? Ahí me queda entonces, bueno, me va a quedar la primera coordenada, menos 1, 0, o sea, menos 1. Después en la segunda coordenada vamos a tener E2 por 0 por 1, E2 por 0 por 1 me da 0, menos E2 por 1 por 1, o sea, de vuelta, menos 1. Y por último, tenemos E3, que en esta dirección me da 1, y en esta dirección me da menos 1, así. Menos 1, perdón, que es 1. Así que me va a quedar 2. O sea, que esta es la dirección del vector B. Después el vector B, que estamos buscando entonces, va a ser esto sobre su norma. ¿Sí? La norma de este vector, menos 1, menos 1, 2, sobre la norma de menos 1, 2. La norma de menos 1, 2 va a ser de vuelta la suma de los cuadrados, la raíz de eso, se me va a quedar 1 más 1 más 4, me da 6, raíz de 6. Así que me va a quedar
menos 1 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6, y 2 sobre raíz de 6, que esto seguramente se puede escribir de otra manera más amigable, porque bueno, 6 es 2 por 2, o sea, se puede poner también como raíz de 2 sobre raíz de 3. Si no erré ninguna cuenta, si le erré, me atajan. Si no erré, este sería un posible vector B. Y de hecho, efectivamente, ¿no? Yo hago el producto escalar en norma 1, y si hago el producto escalar con este, hagan la cuenta si quieren, pero está clarísimo que da C. ¿Sí? Porque este y este dan opuestos. Y ahora puse. Así que bueno, encontramos con eso el vector que estábamos buscando. Es decir, encontramos una base ortonormal para el plano x más y más z igual a 0. Y acá, ustedes me pueden preguntar, ¿y para qué hago esto? Yo quería calcular la masa del cable. ¿Sí? No sé si me siguen mucho en la motivación, pero insisto en esto, ¿no? Ahora que yo tengo una base ortonormal, que cuando intenté dibujarla en 3D y con ejes invisibles, es súper falaz hacia dónde apunta todo esto, hacia dónde me quedan los puntitos, pero bueno, me quedaría una cosa así, este vector sería como algo así. Se va como para atrás, se va para arriba, para atrás y para allá. Así que eso me queda perpendiculares. Está en la esfera este, a ver. Esto al cuadrado, me da un sexto, 4/6. Claro, me queda con una transacción de norma 1. O sea, tiene que estar en la esfera, son unitarios. Así que está bien, que dibuje así. Estos dos son unitarios, son vectores que justo pertenecen a la curva, anecdóticamente, pero lo que más me interesa de esto es que cualquier punto, insisto, del plano lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. En particular, cualquier punto de la curva lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? O sea, estos dos vectores funcionan exactamente como funcionarían los ejes coordenados en R2. ¿Sí? Que es un poco lo que yo quise hacer fallidamente hoy cuando me tiré a despejar en función de piscina. Así que decir, bueno, intento esta situación hacerla lo más análoga posible cuando trabajo en R2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en R2 en algún sentido. Estoy trabajando en una circunferencia que está contenida en un plano. Simplemente que ese plano no es el plano este, sí. No es un plano coordenado. Y por lo tanto, no me sirve trabajar en la base canónica. Pero si trabajo en otra base, en una base del plano que estoy considerando, entonces ahí sí puedo hacer lo mismo que hubiese hecho si estuviera trabajando en R2. ¿Sí? Si me permiten, voy a borrar esta cuenta de arriba, que es auxiliar. ¿Sí? Este producto vectorial. Ahí me tiene luego. ¿Sí? Así que bueno, la observación clave acá es esa, ¿no? Así que, bueno, una vez que tenemos una base ortonormal, U y B, cualquier punto del plano, x igual a 0, y en particular cualquier punto de C, puede escribirse como combinación lineal de U y B. Esto que dije, simplemente, acá ni siquiera, acá fíjense que todavía no usé para nada la esfera. O sea, dicho en otras palabras, no usé todavía el hecho de que esto sea una circunferencia. Usé el hecho de que estoy adentro del plano x más y más z igual a 0. ¿Sí? O sea, esto que dije acá de C en realidad es algo que cumple cualquier punto de este plano. Ahora voy a ir un poquito más lejos y voy a decir, bueno, no solamente esto, sino que además, como decíamos recién, esta circunferencia de acá, es una circunferencia unitaria. ¿Por qué es unitaria? Porque la esfera es unitaria. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que estoy considerando son puntos que están en la esfera unitaria. Entonces, cuando yo tome la norma,
pensando si acá, al trabajar acá sigue aplicando eso, pero cuando tome la norma de esos puntos, la norma va a ser siempre 1. Y además, o sea, a lo que quiero llegar con esto es, básicamente, a que la parametrización que yo tengo acá es la misma que cuando trabajamos en coordenadas polares. Es decir, por ejemplo, para fijar ideas. Este punto de acá, yo les decía hoy, este punto de acá está en la curva. Es un punto de la curva. ¿Sí? Es este punto de la curva. Es un dibujo muy malvado, muy mal representado. Luego, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo pensar, hasta el origen, yo puedo pensar que lo que hago para recorrer la curva es ir rotando. Es ir rotando, ¿verdad? El vector, ¿sí? Si quieren, rotamos. Hay un detalle, esta base está orientada al revés, esta está orientada en sentido horario. Acá no nos importa mucho, porque lo peor que nos puede... Bueno, ni siquiera nos puede quedar, no, es escalar, esto sí que no va a tener ningún problema. ¿Sí? Me quedo, no es lo más comercial, me quedo horario. Si tomara el opuesto, por ejemplo, acá un sexto menos un sexto, me daría antihorario. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, bueno, en vez de rotar para allá, voy a rotar para allá. Voy rotando. ¿Sí? Y bueno, y acá tengo otro que también está en la curva. ¿Sí? Y eso es un poco lo mismo que hacemos cuando trabajamos, esto no lo frío, es un garabato que estoy haciendo, cuando trabajamos en R2 en coordenadas polares. ¿No? ¿Qué hacemos cuando trabajamos en coordenadas polares? Básicamente lo que digo es, agarro el vector 1, 0 de la base canónica, ¿sí? Este vector. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, x igual coseno de tita, y igual seno de tita, lo que estoy haciendo es en realidad decir, bueno, y con eso, digamos, moviendo tita, yo parametrizo la circunferencia unitaria, ¿no? Este procedimiento lo conocemos todos. En el fondo lo que estoy haciendo en realidad es decir, bueno, yo una parametrización de la circunferencia unitaria en el plano R2 que conocemos toda la vida, la puedo obtener como, si lo quiero pensar más vectorialmente. Y bueno, diciendo, acá, esto es un borrador, insisto, pero voy a escribir, no voy a poner alfa para que no nos confundamos, pero esta la podría parametrizar como beta de tita, o beta de t, no importa, igual a quién, y bueno, a coseno de tita por E1 es el vector, el vector 1, 0, el primer vector de base canónica, más seno de tita por E2. O sea, estoy diciendo literalmente esto, pero de otra manera. De una manera que creo que es más cristalina para entender lo que estoy queriendo hacer acá, ¿sí? Para poder hacer esta traducción. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para escribir la circunferencia unitaria, en R2 clásico, a partir de la base canónica? Y más en general, ¿cómo hago yo para escribir una circunferencia unitaria, pero ahora no con la base canónica, sino con otra base, en particular con una base ortonormal, como lo es la base canónica, de un cierto plano en el que estoy trabajando? ¿Sí? O sea, la gracia acá, ¿cuál es? La gracia acá es que estoy trabajando con una base ortonormal del plano. Sí, ahora sí, fíjense que ahora sí nos importa la ortogonalidad. Sí, nos importa la ortogonalidad porque es lo que nos permite, que sean ortogonales, nos permite usar el coseno seno. ¿Por qué? Porque está el teorema de Pitágoras en juego cuando hacemos esto. ¿Sí? Y que sea ortonormal, o sea que tenga norma 1, nos permite que cuando si yo solamente muevo el ángulo, siempre me mantengo con norma 1. O sea que ambas cosas son cosas que acá son deseables. ¿Sí? Entonces un poco esa es la razón por la cual yo elegí una base ortonormal. ¿Sí? No fue solamente un capricho. No fue un capricho estético. Sino que nos ayuda para construir la parametrización. Así que bueno, todo esto para decirte más aún, ¿sí? Como la base que elegimos es ortonormal y todo esto que acabo de decir, yo puedo escribir alfa de t
la puedo parametrizar. La curva C como alfa de t, como con, ¿sí? Con la curva, con alfa, que bueno, nada, si quieren después no entendemos en este momento, pero creo que está bastante claro que cuando lo dijimos que el dominio de alfa va a ser 0,2pi, porque lo que estoy usando como argumento va a ser el ángulo de giro, en R3, porque mal o bien seguimos viviendo en R3, por más que sea todo, se comporte como el plano, estamos inmersos en R3. Y nuestro alfa de tita va a ser ¿quién? Va a ser, dijimos recién, bueno, ahora lo escribo un poco como a lo ciego, intentando copiar bruscamente lo que hacíamos en R2 con la base canónica, y después nos aseguramos de que esté bien y de que funcione, de que sea coherente. ¿Sí? Pero yo propongo algo parecido a lo que hacíamos recién con E1 y con E2. Es decir, tomo coseno de tita por uno de los vectores, por ejemplo U, o si quieren para que queden bien orientados podemos hacerlo con P. Pero no es irrelevante, realmente es irrelevante. Como es irrelevante en las coordenadas polares, si yo tomara X seno de tita y coseno, no pasa nada tampoco. ¿Sí? Más seno de tita. Por... Y entonces la luz es muy oscura. Insisto, ¿no? Si queremos convencernos de que es cierto, bueno, lo que habría que hacer es hacer las cuentas, es decir, ver si siempre para todo tita los puntos de esta forma verifican las dos ecuaciones, la del plano y la de la esfera. ¿Sí? Así, a ojo de abuelo de pájaro. La ecuación del plano era x más y más z igual 0. ¿Sí? Es decir, sumo las coordenadas y me da 0. ¿Sí? Donde las coordenadas, ¿qué son? O sea, coseno de tita por b, o sea, coseno de tita por esto, por esto, por esto, seno de tita por u, el seno de tita por esto, por esto, por esto. Verifiquemos, hagámoslo, quiero salir aire, pero hagámoslo bien. Así nos sacamos si hay todavía una suspicacia de lo que estamos haciendo. Entonces, verifiquemos, no pasa nada. Pero bueno. Alfa, entonces. O sea, para todo tita perteneciente a 2pi, para cualquier tita que yo tome, a 0,2pi, es decir. Efectivamente tenemos que, si estos son vectores de R3, donde, si yo sumo, hago x más y más z, es decir, sumo la primer coordenada. Capaz que lo que está bueno, por una vez, es escribir, por más que no es la manera más cómoda de verlo, es más explícita. Así que voy a escribir alfa de tita así. Alfa de tita es coseno de tita por b más seno de tita por u, o sea, es coseno de tita por esto, en la primera coordenada voy a tener menos coseno de tita sobre raíz de 6, más seno de tita por u, es decir, más seno de tita sobre raíz de 2. En la segunda coordenada voy a tener coseno de tita por, o sea, lo mismo, menos coseno de tita sobre raíz de 6, y acá voy a tener menos seno de tita. Yo estoy escribiendo alfa de manera un poco más explícita, así que nos va a servir. No es tan lindo de ver, pero nos va a ser más útil. Y en la tercera coordenada voy a tener, bueno, coseno de tita por 2 estos. O sea, por 2 sobre raíz de 6. Coseno de tita, o sea, 2 coseno de tita, si quieren. 2 coseno de tita sobre raíz de 6. ¿Sí?
Y en particular, viéndolo así, ahora sí digo, bueno, a ver qué pasa. Cuando haga x más y más z, o sea, cuando yo sume todas las cosas, ahí es fácil ver que nos da 0, ¿verdad? Porque cuando haga esto más esto se van a ir, y cuando haga esto más esto me queda 2 coseno de θ sobre raíz de 6, y lo que tengo acá, o sea, cambia negativo, cambia positivo. Así que me da 0. Efectivamente estoy en el plano. Menos mal, porque era una base del plano que habíamos encontrado. Y para ver que estoy en la esfera, bueno, es un poquito más engorrosa la cuenta, pero se puede hacer. Y había tentada seriamente no hacerla porque me da mucha pereza, pero un poco eso ha pedido el público. Si les parece que aporta, la hacemos, si les parece que en bola no la hacemos, que es ver que esto verifica la ecuación de la esfera. Es lo más valioso, si quiere, es lo más tedioso, que es decir, bueno, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, que efectivamente da 1 para todo θ. ¿Sí? La clásica propiedad trigonométrica de que coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Hagámoslo. Por lo menos en el aire. ¿Sí? Cuando hagamos este al cuadrado, me va a quedar este al cuadrado y me va a quedar esto al cuadrado y me va a quedar esto al cuadrado, ¿verdad? O sea, cuando haga los cuadrados de las 3 coordenadas, me va a aparecer un término que va a ser este cuadrado, este cuadrado y este cuadrado, o sea, coseno de θ sobre 6, coseno de θ sobre 6, 4 coseno de θ sobre 6. Cuando lo sume me queda coseno de θ. Por otro lado, cuando haga este cuadrado y este cuadrado, me va a quedar seno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2. Sumados me dan seno de θ. Y ahí todo eso se suma me da 1. Y lo que me queda después son los dobles productos, es decir, 2 por esto, y 2 por esto, que claramente son opuestos, ¿verdad? Porque son las mismas cosas, pero menos más y menos menos. O sea, son conjugadas estas dos expresiones. Así que se van los dobles productos. Insisto, si quieren que escriba todo esto, díganmelo. Soy real a escribirlo porque siento que este mismo argumento lo venimos haciendo un montón de veces en esta parte de curvas, pero si alguien lo pidió, pues si alguien lo pidió, lo hacemos. Por mí se ve súper claro, sí. Está. Sí, o sea, señores, si no pueden escribir la cuenta como ejercicio, simplemente es, bueno, es eso, es agarrar x cuadrado más y cuadrado más b cuadrado y chequear que efectivamente da 1 independientemente de θ. ¿Sí? Así que bueno, la verificación quedó un poco en el aire, pero es eso. Esto efectivamente parametriza la curva. ¿Sí? Parametriza la intersección del plano y la esfera. Así que bueno, esto en realidad creo que es la parte más difícil del ejercicio, o sea, hacer la parametrización. Después hacer la integral, no me acuerdo mucho, pero creo que no es un gran misterio. Pero bueno, hagámosla por las dudas. Un detalle importante es, bueno, que necesitamos, recuerden que para hallar la integral de línea, que es lo que queríamos usar, lo que vamos a necesitar es, entre otras cosas, la derivada, ¿verdad? La norma de la derivada de alfa. Así que, alfa' de θ, hallémoslo. Nos va a quedar la derivada del menos coseno, que me da seno de θ sobre raíz de 6. La derivada de seno, que me da coseno, ¿cómo se puede? Coseno de θ sobre raíz de 2. Después acá me queda, bueno, de vuelta conjugado, ¿verdad? Me va a quedar menos seno de θ sobre raíz de 6 más. No, perdón, acá está bien, acá es más. Es donde cambia el signo en el otro. Esto es seno de θ sobre raíz de 6. Y acá sí, me queda menos coseno de θ sobre raíz de 2. Y acá me va a quedar menos 2 seno de θ sobre raíz de 6. ¿Sí? Esto tiene una pinta bárbara de cuando calcule la norma va a ser algo parecido a lo que decía recién. Tiene una pinta, vamos a ver si estoy viendo cierto, ¿no? Pero porque en realidad ahora lo que antes se cambian los signos, pero eso cuando lo llevo al cuadrado no importa. Y ahora lo único que pasó es que lo que antes eran senos ahora son cosenos, y lo que antes eran cosenos ahora son senos. Pero es el mismo argumento, de vuelta. ¿Sí? Cuando yo haga la norma al cuadrado de esto, o sea, cuando yo eleve las coordenadas del cuadrado y las sume, me va a quedar seno cuadrado sobre 6, seno cuadrado sobre 6, 4 seno cuadrado sobre 6. Seno al cuadrado de θ. Acá me va a quedar
coseno cuadrado de tita, sumado me dan 1. Y de vuelta, estos siguen siendo conjugados, así que los dobles productos se van. Así que cuando hagamos la norma de esto, nos va a dar 1. O sea, tenemos una bella parametrización postural. Para todo tita, así medio escueto, porque no me entra en el salón, pero para todo tita de intervalo 0, 2 pi. Ay, soy una. Saben que soy muy tonta, ¿no? Porque ya lo voy a cambiar. Bueno, lo voy a cambiar, pero me parece que no va a ser muy útil. Que nada. No entienden por qué, pero estaba grabando con la vista de galería. No, ni siquiera la vista de galería, con la vista del hablante, pero sin fijar la pantalla acá. Entonces estaba grabando tipo una pantalla de fila, así. Me parece que esta clase no va a quedar subida. Ahora cambié, puse la cámara bien, pero bueno, recién ahora empezamos a grabar bien. La verdad es que me pasa en la vida eso. Pero bueno. Lo bueno es que la parametrización sí nos quedó bien. Y entonces ahora lo que nos queda por hacer es calcular la integral. ¿Sí? La integral, la función, ya borré la letra, así que lo buscando acá. ¿Cuál era la función? Ah, x cuadrado era la densidad. Así que, en resumidas cuentas, la integral que estábamos buscando, ¿sí? La integral en la curva C de la densidad, por definición de integral de línea, nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi, ¿de quién? Y bueno, de la función ρ, pero ahora aplicada en alfa. Y eso por la norma de alfa prima. La norma de alfa prima es 1, así que es lo mismo que la nada, es neutro en el producto. Y ρ, como la función ρ es x al cuadrado, lo que tengo que hacer es agarrar la primera coordenada de alfa y elevarla al cuadrado. ¿No? O sea, lo que va a quedar es la integral de menos coseno de tita al cuadrado, al cuadrado sobre raíz de 6 más seno de tita sobre raíz de 2, todo esto al cuadrado de tita. Sí, insisto, no puse la norma porque de alfa prima, porque la norma de alfa prima dio 1. Y tal, y ahora es integral al estilo de cálculo 1, no, puede tener un pelín de dificultad, puede que haya que integrar por partes en algún momento, pero bueno, haciendo el producto del binomio, lo que nos va a quedar entonces es, eso capaz que lo escribo arriba, o sea, sin trabajar adentro de la integral para no estar escribiendo 800 integrales, ¿sí? Pero esto, no lo escribo casi, lo escribo en esto me va a quedar entonces coseno cuadrado sobre 6, ahora sí, coseno cuadrado de tita sobre 6, más seno cuadrado de tita sobre 2, menos el doble producto, porque hay un más o un menos, me va a quedar entonces menos 2 por coseno de tita por seno de tita sobre raíz de 2 y sobre raíz de 6. En realidad, si se fijan, el 2 se va con el raíz de 2 y con un raíz de 2 acá. Y me termina quedando nada más que coseno de tita, seno de tita, sobre raíz de 3. Todo esto de tita. Si no tienen ganas de integrar, o sea, esto de acá se integra, es inmediatísimo con un cambio de variable, ¿sí? Por ejemplo, toman seno de tita igual u, y el coseno de tita es la derivada, así que eso es bastante fácil. Y acá, bueno, acá puede ser que haya que hacer partes, una o dos veces, para que no les quede, si es que se acuerdan, yo nunca me acuerdo definitivos de los cuadrados. Si no quieren hacer tanto trabajo, lo que sí pueden hacer es escribir, por ejemplo,
una de las dos trigonométricas como, por ejemplo, coseno cuadrado de θ sobre 6, lo pueden escribir si quieren como 1/6 menos seno cuadrado de θ sobre 6. ¿Sí? Y les queda todo expresado en términos de seno cuadrado de θ. Hagamos eso. Entonces, esto de acá es lo mismo que, lo sigo arriba, la integral entre 0 y 2pi de, dije recién que esto era 1/6 menos, sí, está bien, 1/6 menos seno cuadrado de θ, así que puedo decir que lo que tengo es seno al cuadrado de θ por 1/6 más 1/2. En realidad, perdón, menos 1/6. Más 1/2. Todo eso más 1/6, porque dijimos que coseno al cuadrado de θ sobre 6 será 1/6 menos esto. ¿Sí? Esta integral por un lado, más si quieren solamente esta integral, la de 1/6 la podemos sacar para afuera y es 2pi sobre 6. Θ más 2pi sobre 6. Sería la integral de 1/6 entre 0 y 2pi, o si quieren pi sobre 3, más la integral entre 0 y 2pi de esto de acá. Que si me permiten agregar un poquito, para no ser tan densos, esto lo llamo u, esto es la derivada, y me queda simplemente, bueno, que hay que cambiar el extremo de integración, si lo escribo, seno de... No lo escribo como integral porque si no tengo que cambiar el extremo de integración. Lo escribo directamente ya con la primitiva calculada. ¿Sí? Me va a quedar u, la integral con respecto a u, de quién, de u sobre raíz de 3. U es seno de θ, o sea que esto va a ser seno de θ al cuadrado sobre 2, raíz de 3, y la primitiva de u es u cuadrado sobre 2, evaluado entre 2pi y 0. Que esto, de hecho, da 0. ¿Sí? Y si no tienen ganas de pensar este argumento, les pareció confuso porque lo dice así nomás, otra cosa que pueden hacer es pensar en simetrías. ¿Sí? Es decir, bueno, estoy integrando entre 0 y 2pi, ¿qué cosa? El producto de una función que es, no quiero hablar de par e impar porque no es con respecto al origen, pero con respecto a pi, que es el punto medio entre 0 y 2pi, ¿sí? La función coseno es un garabato, lo voy a borrar, ¿sí? Pero acá está pi. Es decir, que coseno es simétrica, mientras que seno es antisimétrica. ¿Sí? O sea, si esto estuviera corrido en pi unidades para allá, estaría haciendo el producto de una función par con una impar. Entonces tiene sentido también el cero. Porque básicamente, punto a punto, lo que me sucede es que tengo, estas valen lo mismo en los puntos que son simétricos, y esta vale opuesto. El producto vale opuesto. Y es otra manera de verlo, se ahorran el cambio de variable y ya saben que viene a cero. En el paso, Sí. perdón, en el paso de 2pi sobre 6 que hiciste es un cambio de variable nomás ahí integral, ¿no? Sí, ni siquiera cambio de variable. Lo que hice acá fue usar esto. Fue decir, bueno, en lugar de tomar coseno cuadrado de pi sobre 6, dije, bueno, recuerden que coseno cuadrado de θ sobre 6 Es la integral anterior. que decir 1 menos, 1/6 menos, seno cuadrado de θ sobre 6, ¿verdad? Es la propiedad de que coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, siempre. Sí, eso sí, pero Ah, lo es que verdad. decía era el término con menos, abajo, ¿viste? En el último renglón del pizarrón. Ah, acá. Acá. Eso es lo que te da 2pi sobre 6, ¿no? ¿Esto? No. Lo que me da piso, justamente no. No, este término de acá, cuando lo integro, este es este de acá que me da 0. Está,
Claro. Lo que me da 2pi sobre 6 es es la integral de un sexto de acá. Ah, está ahí, el otro lo cambiaste. Es la constante. Que justamente, como me enseñaste que es una constante, tengo una constante integrada en un intervalo que mide 2pi, es 2pi por el lado de. Por el tamaño. Sí, sí. Este es un más. Sí, sí. Y también lo otro es integrar seno cuadrado. Que no me acuerdo cómo es la primitiva, pero lo puedes hacer si no partes. Si no partes, creo que es lo más fácil. Derivo un seno, integro otro seno. Le va a pasar coseno cuadrado, lo vuelvo a escribir como seno. Y me queda. Y ahí me queda para despejar. Eso lo hago aparte. Lo hago acá apartecito. Como integral indefinida, digamos, lo vamos a hacer. Así no nos queda tan desprolijo ahí arriba. Recordar. Ahí está, recordar. El seno cuadrado, si yo quiero hacer la integral indefinida, el seno cuadrado de tita, ¿sí? Porque esto es una constante, sale para afuera, no nos va a aportar para nada. Esto lo que pueden hacer usando partes es decir, bueno, integro un seno, derivo el otro seno, entonces me va a quedar. Cuando integro seno me queda menos coseno. Y después me va a quedar menos la integral, y ahí si derivo integro me queda menos coseno, para meter un más acá, la primitiva de coseno cuadrado de tita. Y acá lo que digo es, pero en realidad, coseno cuadrado de tita, esto es lo mismo que decir, no la integral, sino el coseno. El coseno este es lo mismo que decir 1 menos seno cuadrado de tita. Así que la integral de seno cuadrado de tita me queda esta cosa, más la integral de 1 menos seno cuadrado de tita. La integral de 1 me va a quedar, primero escribo esto de vuelta, seno, la integral de 1 me va a quedar tita, más tita menos la integral de seno de tita, el seno cuadrado. Y espejo. ¿Sí? Espejo acá, y me va a quedar entonces que 2 veces la integral de seno cuadrado me da esto. Así que la integral de seno cuadrado de tita va a ser 1/2 por menos coseno de tita, seno de tita, más, sin la prisa de dar una cuenta, me avisan, pero creo que no le da nada. Así que es una primitiva para seno cuadrado de tita. La uso ahí arriba. Entonces, bueno, esta primitiva, usándola acá arriba, lo que tengo que hacer es simplemente tomar esta función y evaluarla entre 2pi y 0. ¿Sí? En 2pi, o sea, esto me termina quedando entonces 1/2 menos 1/6, que salió para afuera la integral, y además puedo hacer la cuenta. ¿Sí? 1/2 es un 3/6, un tercio. ¿Sí? Es un tercio por la integral del seno cuadrado, o sea, por esto evaluado por 1/2, y esto evaluado entre 2pi y 0. En 2pi, seno me da 2pi, así, seno me da 0, quiero decir, esto se va, esto me da 2pi. Y cuando lo evalúe en 0, esto me da 0 y esto me da 0. Así que nada, me quedo simplemente esto. Y por otro lado me queda más 2pi sobre 6. O sea, simplificando un poco la cosa, este 2 se va con este 2, o sea, me queda pi sobre 3, y esto también es pi sobre 3. Así que me quedó 2pi sobre 3. Asumiendo que no erramos ninguna cuenta y nada de eso, que
siempre es una posibilidad, pero bueno, si le acabamos de dar una cuenta, capaz que el número no era, pero el procedimiento sí. Yo creo que sí, está bien. Puedo observar la pantalla y... Sí, hasta acá. Algo no está. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? En resumen, creo que lo que está bueno rescatar es que la verdadera dificultad, digamos, o la dificultad más conceptual era lo de la parametrización. Después lo otro era tipo, dan cuenta que eso es como, bueno, sacar de las telarañas a cálculo es una variable y no tenía mucho más misterio. O sea, creo que en cálculo 1 hicieron cuentas más difíciles. Sí, pero lo difícil, por eso así, era avivarse de cuál era la parametrización conveniente que tenían para esto. ¿Sí? Estoy pensando, porque yo en realidad, no sé si hay una cosa más que quieran ver, yo tenía pensado para hoy trabajar con el ejercicio 6 y capaz que con el 10, pero me parece que capaz que voy directamente al 10, porque en realidad el ejercicio 6, la motivación mía del ejercicio 6 era hacer algo con lo de las densidades, o sea, hacer algunos estos cálculos de masa, de la densidad, no sé qué, acabamos de hacerlo con el ejercicio 7. O sea que perdió un poco la razón de ser. Y no es realmente un ejercicio difícil, o sea, este es mucho más difícil. De vuelta, por lo de la parametrización, las cuentas son cuentas. ¿Puedo borrar acá? Antes que yo me tiro a borrar a veces y me dicen, no. Nadie me dice que no. Bueno. El ejercicio 10 tampoco es una cosa súper loca, pero me parece pintoresco, me parece interesante lo que dice. Mira, tiene un pequeño piquecito en las cuentas, también que puede estar. Básicamente, y además también para hablar un poco más también de campos vectoriales. Trabajamos un ejercicio donde teníamos un campo escalar. Bueno, ahora tenemos un campo vectorial. ¿Sí? El ejercicio 10, el práctico, lo que nos dice es lo siguiente. Voy a entrar acá. Me dan una curva alfa paramétrica C1. ¿Sí? Alfa es C1, lo escribo así después. Y nos piden dos cositas. La primera que nos piden es probar lo que sucede cuando queremos integrar un campo vectorial a lo largo de alfa, y el campo vectorial en cuestión es perpendicular a alfa. Sí, o sea, lo que hice con esto es, imagínense un campo que viene así. Sí. Un campo normal. Y me quedé pensando en un teorema muy interesante. Creo que lo que dice el resultado no es muy sorprendente. Lo que dice el resultado es que esa integral nos va a dar 0. Y lo cual, visto, es casi inmediato a partir de la definición. O sea, la parte A es una entrada de calor. Y lo que nos dice entonces, tenemos si X es un campo, me llama normal, supongo, perpendicular, no sé cómo diferente, perpendicular a alfa prima. Bueno, yo lo puse al campo, pero no es alfa prima. O sea, alfa prima es tangente, ¿no? Podrá ser unitaria o no, pero es tangente, ¿sí? Perpendicular a alfa prima de t, para todo t,
entonces la integral a lo largo de alfa del campo X me da 0. Esto, insisto, es inmediato. Vaya madre. De ese, pues no, se confunde con lo otro, de ese. Así se confunde con este. Me da 0. Tanto queremos probar. Y la parte B es un poquito más interesante, porque esto en realidad es la definición. ¿Sí? O sea, recuerden, ¿qué es esto por definición? Esto por definición es la integral de X aplicado a alfa de t, ¿no? Digámoslo así, ¿sí? Es un vector. O sea, como aquí, bueno, estoy en este punto, bueno, le aplico X en el punto, producto vectorial con el vector alfa prima. Perdón, dije producto vectorial, y sí, producto escalar. El producto de vectores, quería decir. Pero es el producto escalar. ¿Y esto de dónde a dónde? Y bueno, tenemos definida la curva alfa. Y acá no le pone nombre. A los extremos le podemos poner, si quieren, ¿sí? Podríamos definir un intervalo I para poner acá extremo de integración. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos interesa acá? Lo que es, digamos, obvio, que es esto va a dar 0 porque el integrando siempre va a ser 0, no importa cuál sea el extremo de integración. Esto siempre va a ser 0 porque me están diciendo que el campo es perpendicular a esa prima. O sea, esto es perpendicular a esto. Y son perpendiculares por la curva escalar. Es inmediato que me da 0. ¿Por qué? Porque el campo es perpendicular a esa prima. O sea que no tiene muy poca emoción. Muy poca emoción. Igual si alguien algo no entendió me paran. Pero me parece que no hay mucho lugar donde confundirse. La parte B es la que me parece un poco más interesante. ¿Sí? Que lo que me dice es, ahora tengo un campo, digo bien, que es paralelo a alfa prima. O sea, es un campo tangente. ¿Sí? Lo que me dicen ahora es, bueno, ahora tengo otro campo, X, que es paralelo a alfa prima de t. Para todo. ¿Qué quiere decir eso? Aparte me lo dice la letra mismo. Dice, bueno, ¿qué quiere decir que sea paralelo a alfa prima? Y bueno, quiere decir que yo no sé qué norma tiene, pero si este es alfa prima de t, y bueno, mi campo capaz que hace esto, capaz que acá hace esto, capaz que los lados son iguales, no, siempre va a ser un vector, va a ser la derivada, el vector derivada, por un escalar variable, un escalar que depende de t. Así que puedo decir que lo que existe es una función lambda de t, que es una función real, es un escalar, una función escalar, ¿sí? Tal que x de t lo puedo escribir siempre como alfa prima de t por lambda de t. ¿Sí? Y lo que nos pide probar esta parte del ejercicio es que en tal situación integrar el campo es lo mismo que integrar la norma del campo. O sea, lo que queremos probar es esto. Además me parece también interesante por una razón que no es que lo sea, pero bueno, a mí me parece curiosa, y es que fíjense que acá estamos hablando de la integral de un campo vectorial, y acá estamos hablando de la integral de un campo escalar. Nada, es una observación. ¿Sí? Así que bueno, probemos esto. O sea, tendría una sugerencia, pero bueno, no es que haya muchas opciones tampoco. Tenemos la definición integral y bueno, no hay mucho más que para hacer que usar la definición y este dato, que es lo que tenemos. Así que la primera cosa que yo haría es decir, bueno, fijémonos cómo desarrollemos un poquito esto, a ver qué es. Y por definición sabemos que la integral de un campo es
la integral en el sentido más clásico, digamos, en términos, la integral de Riemann, de x aplicado a alfa de t. Además, x, no perdamos de vista que x es esto. Si sustituyamos también esto. O sea, si quieren es más, podemos hacerlo de esa manera. Porque, bueno, es la integral del campo, antes de usar la definición, si quieren. Simplemente hago esto. A ver si... No quiero construir, no quiero escribir de esta manera todavía. O sí, pero hago los dos pasos en uno. ¿Sí? Esto es x de... Eso es x de... O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos x de t. ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, cuando yo haga... Acá lo que pasa es que acá creo que me expresé un poco mal, ¿no? A ver si me puse así. Ya, me expresé un poco mal porque lo que quise decir acá fue esto, x de alfa de t. X de t no tiene ningún sentido. Porque x es un campo que recibe vectores como argumentos no escalares. Lo que quise decir era esto, ¿verdad? Es decir, bueno, x evaluado en este punto, en el punto alfa de t, asociado a t, obviamente, me da esto. Ahora sí, porque entonces cuando yo quiera aplicar la definición de integral de un campo, lo que tengo que hacer es poner x de alfa de t, que es esto, justamente. O sea, esto es alfa prima de t por lambda de t. Esto es x de alfa de t, sin prima, aunque no conozca. Y a eso tengo que multiplicarlo por la norma de alfa prima, habíamos dicho, de t. Todo esto integral de Riemann. ¿Sí? Acá. Pero ¿qué pasa? Cosa importante a recordar es que esto de acá, que tengo acá, perdón, esto no, perdón. Esto no es la norma, esto es el vector porque estoy haciendo una integral de un campo vectorial. No es integral, es integral. Integral de campo vectorial, dijimos, es un producto escalar. Si es el producto escalar de esto por esto. Ahora sí, estaba confundiendo. Donde no perdamos de vista quién es quién, ¿no? Esto es un vector, esto es un escalar, esto es un vector. Y esto es un producto escalar. A ver si lo pongo con llavecitas. En particular, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este alfa de t puede salir del producto escalar si quiere. Pueden pensar que lo que tenemos es el escalar alfa de t multiplicado, como número real que es, por el producto escalar de alfa prima por alfa prima. Pero el producto escalar de alfa prima por alfa prima, por definición, es la norma de alfa prima al cuadrado. O sea que lo que tengo acá es la integral de lambda de t por la norma, ahora sí, de alfa prima de t al cuadrado. Y acá uno se ilusiona un poquito porque dice, ay, ya tengo la norma, bien, estoy cerca de lo que quiero, pero tengo la norma al cuadrado, yo quería la norma a secas. Y acá, perdón, no, nada, perdón. No, perdón, nada. ¿Sí? Y ahora, me estoy pensando una cosita más, pero que en realidad, observen lo siguiente, yo les dije algo que está bien, pero en realidad yo les dije, bueno, puedo sacar este para afuera del producto escalar, ¿cierto? También podría no haberlo sacado nada y haber dejado, y que me hubiese quedado ahí, me hubiese quedado la norma de alfa de t por alfa prima de t
sea, en realidad la norma es la raíz, ¿no? Porque esto es la norma de alfa, la raíz de la norma de alfa de t por alfa prima de t al cuadrado. Ahí quiero llegar con esto, que si yo lo tengo dentro de la norma y lo saco, yo puedo en realidad, debo en realidad, no, pues, si lo saco acá no pasa eso, pero creo que correspondería a un valor absoluto acá. No, ya no vamos a enterar, pero creo que acá corresponde un valor absoluto. Aquí. Porque lo estoy haciendo en Pero realidad. alfa, ¿Cómo? te dice, creo que la letra te dice que alfa de t es mayor a 0 igual. Ah, está. Con razón, está discutiendo en vano. Yo porque yo sentía la necesidad que me apareciera el valor absoluto, decía, ¿por qué? Porque yo primero pensaba, es porque lo saco de la norma, pero no lo saco de la norma en realidad. Lo saco de. Lo saqué del producto escalar, que el programa no llevaba, es porque no está mayor a 0. Bien, esto vamos a poner. Entonces puedo poner el valor absoluto gratuitamente, digamos. Y lo voy a poner igual porque lo quiero ver ahí. Porque ahora, ¿qué hago? Fíjense. O sea, recuerden a dónde queremos llegar. Cuando uno está perdido, está bueno acordarse a dónde queremos llegar. Queremos llegar a la expresión que es la definición de esta integral. Y la definición de esta integral es la integral de un campo escalar. ¿Sí? Esto va a ser la integral de Riemann de la norma de x de alfa de t, o sea, la norma de esto, por la norma de alfa prima. Y eso es exactamente, es casi, es esto dicho de otra manera, porque si yo esto de acá lo reescribo escribiendo esto explícitamente como dos productos, es decir, lo escribo como alfa de t, lambda de t, perdón, por alfa prima de t norma, por alfa prima de t norma, acá, con el valor absoluto, como lo he puesto hoy, tengo exactamente lo que yo quiero. Esto de acá es, por definición, la norma de x de alfa de t, y por eso quería el valor absoluto, digamos, porque para poder sacar la norma, yo tengo en principio tengo la norma de todo esto, para poder sacar el lambda afuera de la norma, lo saco con el valor absoluto. Que como es positivo la función, está bien ponerlo gratis. Y acá tengo este alfa prima, que es el alfa prima que me hace aparecer la definición de integral de un campo escalar. Así que esto efectivamente es la integral de x. O sea, a mí me parece, el resultado en sí me parece interesante, no solamente porque me dice cuánto vale la integral de un campo en dos circunstancias bastante peculiares, sino que también creo que aporta una pizca más de perspectiva sobre qué significa la integral de un campo vectorial. ¿No? Porque entonces yo puedo pensar que lo que tengo, sobre todo porque además hay cuestiones de linealidad y de aditividad en juego en la integral. Entonces yo puedo pensar que la integral de un campo, lo que me está diciendo es, tengo una curva, ¿no? Imagínense que me voy moviendo por la curva, el campo es una especie de flecha que se va moviendo a la vez que se va moviendo el punto de la curva, se va moviendo o no, se puede mover de una manera, de otra, se puede mover mucho, poco, nada, y justamente la integral lo que me está diciendo es, o lo que está, digamos, testificando, es ese movimiento, pero ese movimiento en lo que respecta a la dirección tangente. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, eso, ¿no? Yo tengo un campo que es normal, el campo normal, cuando lo integro, me da 0. O sea, lo estoy diciendo, es como que, recuerden en el caso de la integral de Riemann, la integral de Riemann, eso no pasa ni a palos. La integral de Riemann, la única manera de que integre 0 es, bueno, si siempre es positivo, por lo menos, es que sea 0. Y si es negativo, bueno, que se empiecen a cancelar cosas. Si acá no trajo nada, acá es bueno, no, acá es como que si se mueve de manera normal, es como si no estuviera pasando nada. Mientras que, en cambio, la dirección, el cambio que hay en la dirección tangente, ese se lo guarda todo.
Cuando yo se vuela todo, quiero decir eso. O sea, dice, bueno, ¿cuánto me moví en la dirección tangente? Eso me va a dar del campo. Es decir, ya no me interesa la dirección en la cual me moví, solo me interesa el módulo. ¿Por qué? Porque la dirección en la que me moví ya sé cuál es la dirección tangente y es la que más me interesa. Y después, bueno, además fíjense que, por lo menos en un contexto de redes, si yo tengo el vector normal y el vector tangente, y tengo otro vector que no es ni normal ni tangente, pero que está en el mismo plano, yo podría, a ver, estoy inventando un poco acá, pero yo podría escribir ese vector como combinación lineal de un normal y un tangente. Es como una versión chiquita del trígono de frente. Y entonces, en realidad, ahí, para calcular la integral de un campo, de ese campo, respecto de la curva, puedo usar una especie de combinación de estas dos cosas. Es decir, bueno, mi campo es suma de un campo normal y un campo tangente. La componente normal no aporta nada, la que aporta es la componente tangente. Esa manera de verlo hacía que me pareciera el ejercicio interesante en sí, por más que las cuentas vieron que son súper, súper sencillas. Eso sobre todo. ¿Te puedo hacer una pregunta de 4B? ¿De 4B? Sí. Porque A me dio menos lo que te dio a vos y supuse que es un tema de la orientación de la curva, porque no encuentro errores Claro. tipo otros errores, ¿no? Y sí, tiene pinta. Y puede ser, porque en realidad el 4B estás integrando un campo vectorial. Claro, Y viste que el campo vectorial, a diferencia del campo escalar, no, cambia así. claro, no es invariante por parametrizaciones que estén orientadas igual que preserven la Claro. orientación. O sea, no es que si fuera escalar, no, ahí orienta como quieras y te debería dar igual. Pero en un campo vectorial importa cómo orientes. Es decir, si vos Exacto. orientás en un sentido distinto que el de la curva, te puede haber sido cambiado. Sí, probablemente haces orientado, o sea, ¿qué quiere decir orientar en un sentido? O sea, ¿qué quiere decir no preservar la orientación? Quiere decir que si vos tenés una curva, ponele, ¿no? Que está parametrizada, está... ¿Por qué preservar la orientación? Pero no quise decir preservar la orientación, quise decir otra cosa. Si lo que quise decir en realidad es orientarlo en sentido antihorario. ¿Por qué? Por una cuestión de convención, nada más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, yo mi curva, sí, mi curva la recorro hacia allá. Esta curva. Sí, porque a ver cómo era la curva del 4D. La curva del 4D te dice x más igual 2. Es esa. En sentido horario, dice acá. Horario. Ahí para empezar, no te mentí. Dije en sentido horario. Te dice ahí explícitamente que va en sentido horario. Probablemente no estés parametrizando en sentido horario. Y justamente por eso también es que te dicen, ¿viste? Cómo parametrizar, en qué sentido. En el primero no, porque estás parametrizando un segmento, vas de un punto a un punto, desde 000 a 220, eso hay una única forma de hacerlo y es voy del punto al punto. En la otra que te dicen la curva es esta, bueno, ahí te están diciendo en qué sentido orientarla para evitar esa ambigüedad. Otro caso clásico es cuando te preguntan, por ejemplo, lo de... Bueno, yo sé lo de la masa, pero lo de la masa son campos escalares, así que no es un ejemplo que me sirva. Pero a veces cuando te preguntan integrales de cosas que tienen sentido físico, como en el caso de la masa, ahí, bueno, tenés que también ver el significado de lo que vos estás integrando. ¿No? Acá en este ejercicio justo no hay mucho significado físico, es un campo X y es un campo cualquiera y una superficie cualquiera. Así que no hay mucha intuición con respecto a al signo que me debería dar. Sí, simplemente no sé, ¿qué parametrización tomaste? ¿Cómo hiciste para parametrizar? Sí, o sea, tomé
tipo, empecé a despejar cosas, sustituí y me quedó una circunferencia. Ujú. Y tomé coseno de t más 1 en Ahí va. x, Ujú. Sí. menos coseno de t, no, tomé menos coseno de t más 1, Ujú. Y acá era. menos raíz de 2 de seno de t, Ahí va. Menos raíz de 2. entre Seno 0 y de 2 t. pi. Ahí va, entonces voy a darte la vuelta. Ahí va. Sí, está. Ahora lo de la orientación, pero sí, por lo menos en cuanto a su comodidad para trabajar, está bueno el campo. Está bueno el campo. Lo que hay que ver es si está orientado esto en sentido horario o no. Vamos a cuando te mueves, sí, bueno, por ejemplo, cuando coseno, hagamos un dibujito para ver qué hace. Digo, bueno, cuando por ejemplo estamos en 0, ¿no? T igual 0. En T igual 0, esto te va a quedar coseno de 0, que es 1, más 1, te va a quedar 2. 0, 0. Acá. X, ¿sí? Este es un punto. Después, en la medida que coseno empieza a crecer, esto va a ir decreciendo, o sea que se mueve para allá. Esto va a ir creciendo, así que mueve para allá. Esto va a ir. Y esto va a ir. Creciendo. No, decreciendo por negativo. Así que voy para abajo. O sea, me estoy yendo para allá y para abajo. Me va a quedar muy dibujoso, es muy difícil de representar, pero va a quedar como hacia el piso. Sí, no sé darse cuenta hacia dónde va, pero se va hacia ese lugar. Y eso en realidad, como sentido de giro, como sentido de movimiento, después se va a seguir moviendo en sentido coherente, ¿no? Todo eso va a saber en qué dirección me movía. Y eso en realidad es antihorario, ¿no? Me estoy moviendo así. Tendría que moverme así. Va, depende, pero depende de qué mierda. Lo que pasa es que lo tenés que mirar desde el origen. Es verdad, lo dice ahí, tengo que mirarlo desde el origen, gracias. Sí, Entonces, yo ahora estoy mirando de frente y yo tengo que mirar desde el origen, sí. Pero vamos a seguir un poco más con la curva en realidad, porque yo dije recién que esto se iba como para allá, para abajo, ¿sí? Está bien entonces, pará, porque entonces yo acá, ¿no? O sea, esto es como que si me estoy yendo para abajo y para allá, ¿esto cómo va a seguir? Va a seguir. Esto habíamos visto ya, esta curva era una circunferencia, ¿no? Habíamos visto la vez pasada. Voy a colocar las cuentas de la vez pasada, que no llegamos a terminar, pero sí, juntan las cositas. Ahí va. Y habíamos observado que. No lo tengo escrito, pero era la circunferencia. La circunferencia tenía centro en. ¿Te acuerdas dónde estaba el centro de la circunferencia? sí. Yo lo que pasa es que no me acuerdo cómo lo hicimos, pero lo despejé en Y en Z, tiene centro. No importa, la circunferencia no importa la magnitud, la curva es la misma, la circunferencia es la misma, el centro es el mismo. Eso no debería cambiar. Sí, pero no, porque no me queda la circunferencia. Te puedo decir el centro de la esfera, eso sí, que te queda 1, 1, 0. O sea, 1, 1 en el plano, Sí, XY. sí, el piso acá y se lo en el piso. Ahí. Así, así. Sí, igual no me está diciendo una cosa porque en realidad estoy seccionando por acá.
Nada, si no sabemos cuál es el centro de circunferencia. Yo pongo así al saber el centro de circunferencia, nos sabíamos que era más fácil hacer el dibujo. Pero en realidad, Yo evalué en pi después mi curva. Tengo claro, el valor. pi, por ejemplo, va, sí, porque es la circunferencia, ahí va. En pi me da 0 acá, 2 acá, 0 acá. ¿No? O sea, me queda 0 en la X, 2 en la Y, y 0 en Z. Hace eso. En pi. Entonces, yo estoy mirando desde el origen, y mi curva lo que está haciendo es lo siguiente, hace. Y no sé si es una circunferencia, no puede llegar a ser. Entonces, lo que hace es, se va para abajo del piso, digamos, en algún punto va a volver a subir. De hecho, en pi sobre 2 es otro lugar interesante. En pi sobre 2 lo que va a pasar es que esto me da 0, o sea, me da 1, 1, ¿sí? El punto X me da 1, 1, y en Z me da 0. En Z, perdón, no me da 0, me da 1 esto, así que me da menos raíz de 2, y eso acá es donde se minimiza, es el momento donde está más abajo. ¿Sí? O sea, estoy sobre esta recta, sobre la recta y igual X, y es como que mi curva hizo así, se fue para acá abajo, estoy por debajo del piso, no le digo que punteada, pero estoy por debajo del piso. Se minimizó acá, y después subió de vuelta, y llegó hasta ahí. Y después, cuando yo siga girando, va a ser el tramo de vuelta que le falte. Y lo hace en este sentido. ¿No? Decimos en el sentido que es, está bien, porque es antihorario, pero visto de frente, o sea, visto desde el origen es horario. ¿No? Si yo miro de frente, es horario. ¿Sí? Creo que sea un poco más, pero la parametrización, así como está, sí me parece que está bien orientada. Así que tendría que pensar un poco más bien. Ajá, ¿cuál fue la conexión que hice yo? A ver si está igual, ¿no? Que fue la que usamos la vez pasada, la que le enseñamos la vez pasada, ¿no? La parametrización que nos quedó. ¿Dónde está quedando las escritas? A ver. Las cosas, sin embargo, sí, es esa, lo que vimos la vez pasada. Esa es la que me dio. O sea, la parametrización que había tomado era esa. Así que tendré que revisar con eso las cuentas, porque no viene por el lado de la parametrización del asunto. O sea, es esto. Está bien la parametrización. Por las dudas me voy a fijar las cuentas, a ver si en algún lado cayó un signo y haz lo mismo. A ver por qué pasó lo del signo. Pero la parametrización está bien. Pero sí está bien. Y bueno, y efectivamente, ¿no? O sea, me fijé por las dudas lo que había hecho, era eso, y mirando de acá, sí, es cierto, también estaba en sentido horario cuando la miramos desde el origen. Así que, claro. Me fijo, sí, en realidad me fijé varias veces, pero me fijo porque en realidad yo he visto también el resultado positivo, como te digo a vos, por eso te vine a preguntar, porque yo Claro. tenía un tema con un signo, pero a su vez miré la orientación de mi curva y todo, y yo decía, pero está bien, Claro. o sea, está horario respecto al origen, entonces en realidad ahí empecé a dudar, no sé, pero me fijo de nuevo. Dale. Dale, prometo hacer lo mismo. Bien, genial. Gracias. Bueno. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Bueno, entonces seguimos el viernes. Algo que tengan alguna pregunta más, Martín o Valeria. Yo no tengo, no. Muchas gracias. Y varias Nos escuelas. vemos. Yo supongo que tampoco.